Estás escuchando Rollcast temporada 10, un podcast de pesca especializado en juegos de rol y todo lo que tenga que ver con el hobby. El hobby del rol, no de pesca, no es un podcast de pesca, es de rol, es de rol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rollcast. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Episodio 250 y dos. Una vez más, el azar y la mera matemática nos traen un número capicúa. Una vez más, uno de los fenómenos más comunes de la matemática. Tal cual. ¿Qué nos trae por acá? Bueno, lo habíamos anunciado en... ¿Qué fue? ¿En el vivo? Creo que sí. Sí, creo que en el vivo dijimos. Se viene otro momento de revisionismo rolero. No sé cómo le quieren decir. No me acuerdo cómo le puse, la verdad. Yo tampoco me acuerdo. Rolicionismo histórico. Algo así. No tengo idea. Bueno, hemos hecho un episodio anterior. Yo estaba en España, me acuerdo. Es cierto. Y hablamos de la batalla de la Vuelta Obligado. De Carachacumba, sí. Exacto. Se la ganamos los españoles. Ganamos los españoles. Y ahora toca algo un poquito más amplio. Bastante más amplio. Sí. Tan amplio, de hecho, que podríamos detenernos sobre cualquiera de los momentos o de las características o de los procesos y hablar 25 horas de eso, como que hace 500 años que se viene hablando de eso. 5 siglos igual, diría. Exactamente. Pero sí, es un tema que ha pasado ya bastante, por mucho filtro, por mucha cuestión. A ver ahí. ¿Qué se dobla este? No te dobles. Está vivo. Está vivo. Vamos a ver si lo podemos hacer dar una vuelta. Va a ser muy mala idea. Conectado, eso. Creo que ¿Conectado no? Quédate quietito, querido. A ver, porque ahí. ¿Ahí? Que... Hola, ahí. No, es que el micrófono no tiene problema, pero me molesta que a veces me toma a mí. A pesar de que le dije que eduqué, pero es que a veces me toma un poquito al menos. No sé por qué. Pero bueno, no importa. La cuestión es que la idea de esto es hablar un poco de lo que fue la conquista y cómo se fue dando hablando de cuestiones de civilización y la construcción de lo que fue la América descubierta, entre comillas, la América ante la llegada de los conquistadores españoles. Las invasiones europeas, como diría. Tal cual. Pero bueno, hay un par de cuestiones, creo yo, que vale la pena poner en contexto, primero que nada. Por ejemplo, el tema de el contexto sociopolítico de la época. Porque España, en ese momento, y bueno, la mayoría de las monarquías de los países europeos estaban en estas sociedades monárquicas con reyes, virreinatos, si querés irte más para el otro lado, califatos, o sea, todo el mundo occidental estaba de esa manera organizado, básicamente. De hecho, diría que apenas podríamos llegar a hablar de España en esa época, o sea, podemos hablar de España en esa época, pero por muy poco, porque acababan de unificarse las coronas de Castilla y Aragón, digamos, los reyes católicos, y eso es el germen de lo que después sería el Estado de España. Pero hasta hace 15 minutos eran un montón de reinos cristianos separados que acababan de terminar de pelear la Reconquista. Sí. Porque hacía 800 años que diversas unidades políticas de musulmanas y de árabes habían conquistado casi toda la península ibérica. A lo largo de 800 años lo fueron haciendo retroceder. Exacto. Los reyes católicos, que por eso se ganaron el mote de católicos, fueron los que terminaron de expulsar a los llamados moros. El proceso de la Reconquista, de hecho, es un proceso que se da en España pleno siglo XVI, junto a, bueno, digamos, se superpone en parte con todo el tema de la conquista, mientras Colón y los otros marineros estaban allá, en América, acá mejor dicho. Sí, como que acababa de terminar, digamos. En España todavía estaba la Inquisición española actuando de oficio, pero
matando y quemando judíos, moros y todo lo que no sea católico. Y Sí. sobre todo los que llamaban criptojudíos. Ajá. Que es una cosa, es un término que yo lo escuché y dije, ¿qué? Son criptojudíos, eran básicamente concentraciones de judíos que técnicamente se habían convertido al cristianismo, pero seguían profesando el judaísmo en secreto, etcétera. Y bueno, te caía la Inquisición española y nadie espera la Inquisición española. Sí, digamos que por las dudas, ¿no? Que si alguien pensó que, lo voy a decir de la manera más brutal y simplista posible, si alguien pensó que el antisemitismo lo había inventado Hitler, No, 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 no. para nada. Para Los nada. judíos venían con una No, historia no, 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 señor, ya no. desde... Eh, Pasa que el semitismo, es más, inclusive en esta época, en la época precisamente de la Inquisición, eh, no era solo con los judíos, es como dice Augusto, se llamaba los marranos ujú. y demás, que era como, eran todo lo que era moros, judíos. Si no sos cristiano, Claro. chao. O sea, esa era la contrapartida de que te llamen Isabel la Tal Católica, cual, digamos. Es tal decir, cual. No es Isabel la ella, agnóstica, claro, no, no, ella, bueno, y Fernando Aragón, ¿no? Fernando Aragón. Pero, Ese era porque era fanático del Señor de los Anillos, era claro. Fernando Aragón e Isabel la católica. Claro, y los dos, pero sobre todo Isabel, que es la que normalmente Sí. y en la historiografía se le da igual protagonismo, Mm. justamente terminaste de expulsar a los moros, listo, es el momento de unificar culturalmente todo esto, y culturalmente significa religiosamente, así que Totalmente. fuera todo el que sea distinto, De hecho, se tenían que ir, dejar sus propiedades, dejar sus pertenencias y tomátela. obviamente, Y les dijeron, tienen 4 meses. obviamente. Desde que se dictamina, O tienen sea, cuatro o se meses para irse. convierten, o se O van, se van, o los o los matamos. vamos. Claro, o sea, son las tres opciones que tienen. Tal Por cual. eso muchos se convirtieron, pero secretamente seguían Exactamente. profesando su Cosa que fe. les pasaría después en Claro, América también. Pero exacto. Digamos que, es como si querer imponer la fe no fuese una tan buena idea. no sé, o Funciona sea, igual, claro, eso te iba a aparentemente. decir, no sé, lo siguieron intentando. Lo siguieron intentando bastante, sí. Está bien porque que hablemos un poquito de este contexto, porque justamente la conquista, me encanta porque ya casi nadie habla de No, descubrimiento, es la conquista de que América. era, sin embargo, era Obvio, es una forma de taparlo. hace 30 años cuando éramos pequeños, jóvenes, se hablaba del descubrimiento de América. O sea, es que no solamente eso, sino que hoy justo pensaba en ese tema y decía, qué terrible, no solo que hablaba del descubrimiento, sino que recordaba todas las cosas estas de el primero que estaba allá arriba y gritó, tierra, Mm. tierra, con algarabía, cuando salieron del puerto de Palos hacia... Y todo eso, todo como te lo cuentan, como esa cuestión tan acaramelada Mm. de la situación, es realmente muy curioso porque, no, voy a reducirle esto un poquito para dejar de aparecer. Creo que en realidad, ¿sabes qué? Mira, ahí aparezco, fíjate. Ahí aparezco en tu micrófono, pero ahí yo no aparezco en el micrófono. ¿Por qué? No lo sé. Tuki. Pero así es. Si lo subo acá, no aparezco. Ok. A ver, probemos ahí. Hola. A ver, fíjate si vos salís bien. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, va? bien, bien. Ta. Pero el tema es no aparecer yo cuando estoy hablando. Bien, buenísimo. Ahora no. Y justamente ese es el tema, ¿no? Que hay una serie, así como aclaramos esta cuestión contextual. ¿Y por qué? Porque hoy lo estuve pensando mientras escribía y, digamos, investigaba un poco sobre esto y decía, se puede hacer no solo un escenario de campaña, Mm. o sea, no solo sobre la cuestión de América en sí. Las cuestiones internas que estaba viviendo España y muchos Ah, otros países europeos. En este momento España, dicho sea de paso, el imperio español era en ese momento el más grande del mundo. claro, llegaría a serlo, digamos. Llegaría a serlo. Llegaría a serlo. Estaba en vías de ser, Ca- cuando llegan a América, se convierte en el imperio más grande Es del que, mundo. claro, gracias a eso es que existió, digamos, el Imperio Español y salieron a... Exactamente. Porque les digo, en 1492, España era, pero no, España como tal era, bueno, la corona de Era Castilla, la como les corona de digo, Castilla, sí. era esta fusión que después terminaría siendo España, dentro de no mucho tiempo se convirtió en España, pero era una monarquía más que acababa de pelear una guerra sangrienta, acababan de reconquistar, le digo, el territorio, tenían vecinos hostiles por todos lados, Sí. era... no faltaba tanto para que, o sea, bueno, sí faltaba, pero después de un tiempo, digamos, tampoco hasta su hegemonía religiosa se vería
se vería en cuestión cuando la reforma protestante y demás, así que falta para eso, pero lo que quiero decir es que tampoco eran que todos fanáticos del catolicismo y estaba todo bien. Estaban los Borgones eran los que estaban. No, no eran los Borgones. No, Todavía eran, no. no, era la otra. Claro, después, No, pero aguanta, ¿cómo se llamaban? Porque estaban estos que estaban en España, pero tenían su contraparte en. Había otra familia exactamente igual, con el mismo nombre, pero que estaba en el lado de Europa del Este casi. claro, pasa que No me sale el apellido, todavía, pero- yo te lo digo, todavía no, pero los Habsburgo. Habsburgo, Los Habsburgo, perdón, es. llamados, me encanta, porque el apellido y Sí, 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 el sí. linaje es Habsburgo. Es Habsburgo. ¿Cómo le dicen a esa época en España? Los Austrias. Es el ¿Los reinado de los Austrias? Austrias. Mirá Claro, vos. porque los Habsburgo eran una dinastía Claro. austríaca. Pero Claro, bueno, claro. tuvieron los Austrias. Claro. Exacto, Pero, bueno. pero los Austrias serían justamente los que ya tenían la manija del imperio ya en su entran como máxima el- extensión. O sea, exacto. el más Sí, sí, sí. famoso de los Sí, sí, Austrias. estoy hablando ya de lo que sería el post. Felipe II. Felipe Felipe II, II sí. es el más famoso de los Austrias, el famoso de la Armada Invencible y Sí. todo eso. Pero eso ya sería después cuando ya tenían Sí, bien porque después aceitado ya- el tema de Claro, sí, pues después ya llegan y saquear lo ya que... lo último que les queda ya es después Felipe IV, que es el rey mundo, que es el que quería proponer un imperio universal bajo una sola bandera. Ella estaba totalmente del orto, estaba ciego de poder. Bueno, pero la cuestión Claro. es que entonces España, estamos diciendo, recuperándose de una guerra por el bloqueo de lo que es Jerusalén, o sea, todo lo que es Jerusalén estaba bloqueada, todas las rutas comerciales por el Imperio Otomano en ese momento, como que no se podía pasar para el lado de allá. No se podía. Sí, recuerdan que en 1453 creo que es, cae Constantinopla, Constantinopla. hoy en día Estambul, Sí. y digamos, desde entonces Mm. se yergue el Imperio Otomano como... Desde ese momento se hacen los memes de yo pensando en la caída del Imperio Constantinopla. Desde ese momento ya salen esos memes, digamos. Exacto. ¿En qué estará pensando? Seguro en otra. Yo pensando cómo va a caer Constantinopla. Claro, ¿cómo dejar esa puerta abierta? Deja esa puerta abierta. Pero bueno, la cuestión es que entonces Cristóbal Colón, a todo esto, esta figura. Sí. Un hincha pelota, Cristóbal Colón. Realmente un tipo muy hincha pelota. Tipo muy peculiar. Muy peculiar. Tipo muy peculiar, del que se puede decir muchísimas Se pueden decir cosas, muchas cosas. no todas buenas. Pero que no pasó desapercibido. No, tal cual, tal cual. Porque el tipo le hinchó tanto las pelotas a la corona española para que le den una entrevista. Pero hay muchas cosas que están sacadas de contexto, o mejor dicho, que a nosotros se nos enseñan como esta cuestión media mitológica sobre Colón. En realidad, con el tiempo, la historiografía descubrió que nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, el concepto de que Colón descubre que la Tierra era redonda. La pindonga. No, la pindonga. Yo les cuento. Ya se sabía, hacía, pero Los, los griegos antiguos ya lo griegos. Los sabían. antiguos griegos sabían que la Tierra era una esfera porque no hacía falta dar No hacía o sea, no hacía falta dar la vuelta al mundo para Exacto. probarlo. Magallanes Exacto. lo probaría luego, Magallanes lo haría después. pero no sería Pero bueno, necesario. precisamente Colón, que no es que lo inventa, a ver, porque guarda lo que estamos diciendo. Una cosa es decir que muchas cosas que se le atribuyen a Colón no eran de él, no le quita el mérito No. de la expedición que hace. O sea, Por eso digo. yo creo que no hace falta inventar nada Exacto. para que sea un tipo Exactamente. muy, Es muy sumamente importante y relevante. reseñable. Totalmente. Así que bueno, primero, entonces, se busca la ruta alternativa para zafar el bloqueo otomano en Jerusalén. Y bueno, nada, esto no descubre esta cuestión. Pero bueno, España estaba muy ocupada echando musulmanes y judíos en lo que estamos hablando, la Reconquista. Y hasta que no logran eso finalmente, no se le da ninguna audiencia, porque esto pasa recién después. O sea, cuando por fin lo logran, dale, a ver, vení, pasa. Claro. Después de 2 años de hincharnos las pelotas, Aparte, pasa. en Colón en ese momento desfilaba por todas las cortes de Europa a ver Buscando a alguien que quién le le banque. tiraba un mango, Exacto. digamos. O sea, Y lo gracioso es que hay otra cuestión y otro mito, esta cuestión que te debes acordar de esto, pero en la escuela te lo dijeron, que decían esto de que la expedición se funda con el dinero de las joyas de la corona, viste que había sí. como... Bueno, nada que ver. El tipo llega y le dice, quiero la plata, dame la plata, y le dicen, no hay plata, deja hinchar las pelotas. Pero a Isabel se le recuerda que la ciudad de Palos, la ciudad portuaria de Palos, le debía plata a la corona por cargos de contrabando. Tiene una multa a favor de la corona. Entonces le dice, ¿sabe qué? Anda a Palos, anda a hablar con ellos allá. que me den plata. ¿Me deben plata? Decirle que lo que ellos me deben, listo. Ahí los conoce a los hermanos Pinzón, ¿sí? A los Pinzón, y la ciudad de Palos pone de su bolsillo las 2 carabelas, la niña y la pinta.
Los hermanos Pinzón, totalmente cebados por la oportunidad de que iba a descubrir un mundo nuevo, ponen la Santa María de su bolsillo. O sea, Claro, de los que hermanos era- Pinzón sale la Claro, Santa que era una María. carraca, era un barco un poco más grande. Es un poco, exacto, es la más grande de las 3 carabelas, es la Santa María. Pero bueno, y ahí se termina de armar el viaje completo. El problema y el miedo que tenían muchos de los marineros, y que por lo cual fue. Porque en el primer viaje no hace eso de que viaja con todos presidiarios. No, el primer viaje es bastante más legal, si se quiere. Era como un viaje comercial a todo esto. Se firma un tratado, que es el permiso que se le da, en el que se lo nombra almirante de mar y qué sé yo, como diciendo, sí, tomá, total. Capaz que se cae, llega a Gibraltar y se cae del plano. O sea, era lo que muchos esperaban que pase. Porque si bien ya se había comprobado que la Tierra era redonda, no mucha gente creía en eso o lo sabía. Entonces todos decían, este llega a Gibraltar y a la verga. Se cae el Claro, mapa. claro, y también el hecho, bueno, lo que sí es cierto, digamos, esa parte es verdad, lo que él quería era llegar a Asia, Claro, porque justamente dando la vuelta. dando la vuelta, los portugueses tenían el monopolio de las rutas comerciales que circunnavegaban África para Ujú. llegar, que era la forma más larga que se te ocurra de Larguísimo. llegar a Asia, pero Larguísimo. bueno, tenían el monopolio de eso, los otomanos dominaban el Mediterráneo o estaban en esa, si no se podía ir por otro lado, entonces él dijo, bueno, vamos para el otro lado. Doy la vuelta Les, para ir por otro les lado. juro que si vamos por acá Se llegamos. puede. Entonces, Y claro, ahí vemos todo el dibujo ese con el huevo. ¿Viste? Y la reina, mi huevo en la no, cabeza. no te puedo creer, No, claro. vos sos mago. ¿Cómo es? ¿Cómo Eh, haces eso con el huevo? Me vuelvo loca. por eso, pero claro, en ese sentido, la mayoría de la gente ha dicho, che, pero ¿cuánto vamos a tener que navegar para llegar? Bueno, Sí. exacto, ese era el problema. Porque cuando zarpan, digamos, 2 meses después de haber salido, y todavía no había un atisbo de nada, dijeron, ¿qué tan grande es esto? Porque no hay nada, o sea, 2 meses de agua. Es un montón 2 meses. Inclusive para esa época, aparte se navegaba como cercano a una de las costas, como que nunca perdías noción completa del mar, o sea, de todas las costas, que ya a un punto no había más nada. Y acá estaban en el medio de la nada. Eventualmente llegan, 2 meses después, cuando se empiezan a desesperar, perdón, él les promete, personalmente, el equivalente a 2 navíos pequeños, que son 10.000 maravedíes, que es lo que le promete al primero que aviste tierra. Equivalía, como digo, a 2 navíos medianos. O sea, es como que yo te digo a vos, el que llegue le pago 2 Fiat Cronos y lo ponen de remis. Decís, la mierda. Guarda, poné a laburar 2 Cronos, de golpe es un ingreso, ¿eh? El tipo prometió eso. Y ahí ahí se nos presenta un primer NPC, porque otra campaña que se puede hacer es el viaje ese. Ah, sí, sí, tal cual. Ese viaje ese viaje puede ser, lo puedes convertir en una campaña de Call of Cthulhu, Sí. de Seven Seas, de lo que vos quieras, Pero porque una- ese 2 meses encerrado con Claro. 40, 50 tipos Y- dentro de un Y barco, haciendo lo que nadie en registro histórico Hizo que nunca. vos tuvieses, digamos, hizo y hubiera hecho nunca. Porque, o sea, hoy en día sabemos, históricamente comprobadísimo por restos arqueológicos, que había habido vikingos que llegaron, ya no han se, llegado antes. no se pudieron establecer, está todo ese mito, no sé si mito, es incomprobable de que los fenicios habían llegado, bueno, Exacto. El tema con la conquista y por qué se le llama la conquista y por qué es tan relevante la parte de España es porque España ingresa a América al mundo capitalista europeo. Esa es la importancia. No importa quién llegó antes. No se trata de si No, alguien claro. descubrió. Nadie No. descubrió un carajo. El punto es que... no, además de que... Exacto. Esto como dicen, no descubrieron. Por fin no descubrieron. O sea, no es que los descubrieron, sino que España los ingresa al mundo occidental. Claro. Eso es eso es lo que le da relevancia. España no dice, mira, llegamos. No. Llegamos, volvemos. Claro. Y de vuelta, Y y de vuelta claro. durante décadas. Y la idea, claro, esta ventaja que le dio de ser los primeros, la supieron aprovechar durante mucho tiempo. Tal cual. Porque, o sea, si España hubiera tenido 10 veces más gente, más barcos y todo, se queda con el continente completo. Sí. No lo pudo hacer simplemente porque no le dio el cuero. No le da el cuero, ¿no? Agarraron todo lo que pudieron y después fueron, bueno, los ingleses. portugueses. Los portugueses, los ingleses, los franceses. Y los holandeses. Los holandeses, sí, digamos que en jerarquía es Exacto. el orden, digamos. Es el orden, sí. Pero, y bueno, y ahí, digamos, una vez que Sí, ya sí, estaba, comillas, repartido, ahí decidieron, bueno, vamos a trasladar todas nuestras broncas y todos los quilombos europeos los trasladamos acá, total, o sea. Así que la cuestión es que, como decíamos,
está el muchacho Rodrigo de Triana, en el carajo, allá arriba, avistando. Famoso, el vigía, digamos. Es el vigía. Y él divisa tierra. Y lo que siempre nos contaron en la escuela, que gritó tierra, tierra, y baja contento a cobrar sus 10.000 maravedíes, que es lo que le prometió don Cristóbal. Y Cristóbal le dice, no, yo ya la había visto. Ya la vi antes yo. ¿Cómo que la vio antes, señor? Sí, la vi yo, así que de última sería para mí el premio. No lo voy a cobrar, pero sería para mí en cualquier caso. No, pero usted dijo que sí, pero la vi yo, ¿qué quiere que haga? No te iba a mentir. Y lo cual, ¿sabes lo que logra esto? Rodrigo de Triana queda tan enojado, pero a nivel cruzadas. O sea, queda enojado con Colón, con la corona, con el catolicismo y con el Imperio Español. Ni bien llega, vuelve, se hace musulmán y se dedica a pelear con España lo que le queda de vida, digamos. Oiga, me gusta porque tenés la origin story. Exactamente. ¿Y vos por qué sos así? Te voy a contar. Una vez... ¿Vos podés creer que yo fui el primero que vio el Nuevo Mundo? Eso te iba a decir. Imagínate el tipo diciendo... de historia de Barte. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el que descubrió América, no Colón. Yo la vi. Ay, boludo, hincha los huevos. Así era el pescado. El ojo era así. ¿Viste? Es como, no sé. Pero bueno, ese es Rodrigo de Triana. Bueno, la cuestión es que, efectivamente, ¿no? Era tierra, lo que había visto el bueno Rodrigo. Don Rodrigo. Y llegan a las Bahamas. Es donde desembarcan. Era un paraíso. O sea, literalmente caen en el mejor lugar donde podían caer. Caen en las Bahamas. En Guanajaní. Le decían los arahuacos, que era la tribu que vivía ahí. Disputado hoy en día cuál de las Bahamas específicamente sí, es. Sí. Pero bueno. Ponele, por una cuestión de prensa. No, está básicamente, pero... Sí, tal por cual. si es necesario saber... Los arahuacos, o arawak, depende de quién te lo diga, es una tribu pacífica, era una tribu, mejor dicho, pacífica, que vivía en armonía con la naturaleza. Galeano, de hecho, hace múltiples menciones a los arahuacos en el hecho de que tenían un lenguaje muy rico en poesía. Son los que decían que el cielo era el mar de arriba. A los amigos le decían mi otro corazón. Al arcoíris le decían la serpiente de los 1000 collares. No eran muy salvajes, yo diría. Pero bueno, los tipos tenían como principal diversión los concursos de poesía. O sea, no tiene sentido, chabón. ¿Cómo van a caer justo ahí, boludo? Justo ahí, tal cual. Aparte, los tipos los reciben con los brazos abiertos, le dan de comer. ¿Qué querés? Claro. Mirá el oro, llevá, querido. ¿Qué querés? ¿Esto querés? Llevá. Le dice, no, claro, los encuentran ellos y dicen, no, aparte se autoperciben como pacíficos. Totalmente, nosotros somos tranqui, ¿no? Tengan cuidado que por acá hay otros que no tienen. Sabían perfectamente que no eran todos como ellos. Tienen una onda así, pero bueno, ustedes fíjense, nosotros todo tal cual. Así que Colón anota, de hecho, en el diario de Conquista, dice, son muy buena gente, son gente hermosa, hospitalaria, y con 50 hombres bien armados fácilmente podríamos doblegarlos y hacerlos hacer lo que quisiéramos. Tal cual dice, no saben pelear. 50 tipos armados, me llevo puesta toda la tribu. Dice, no saben pelear, así y tenemos mano de obra barata, el resto que nos queda. Así. O sea, esa era la visión del conquistador, ¿no? Es que bueno, llegamos a decir, esto hay que hacerlo rendir de alguna manera. Pero digo, fíjense el contraste de lo que es la barbarie, entre comillas, que estaban ahí, lo hago tranqui, tirando unas barras de freestyle ahí entre los árboles, y llegó el tipo y dijo, esto lo hacemos cagar a todo, esto que no saben nada, boludo, no tienen ni arma. Y después el tema del valor de las cosas, ¿no? Y cómo la historia se ha encargado de menospreciar la capacidad, la inteligencia, esto es constante, ¿no? La inteligencia de los pueblos originarios. Porque para el nativo de ese lugar, ¿no? Es decir, para el arawak en ese momento, el oro no significa nada. El oro es como... No tenían la noción capitalista de la acumulación de un mineral específico porque este mineral sirve para... Claro, yo lo intercambio... Por estatus. Claro, lo intercambio por cosas que me dan estatus, no y puedo vivir mejor. Pero sí le importaba, para ello era importante tratar en otras cosas. O sea, ¿qué le resultaba interesante? La guitarra que traían los conquistadores, las flautas. Claro. ¿Qué es eso de madera que está hecho así? ¿Qué son los caballos? ¿Qué son estos bichos increíbles que traen los perros, los caballos? O sea... Había otras cosas mucho más importantes, la ropa, cómo está confeccionado el pantalón, porque tiene un pantalón, ¿qué mierda es un pantalón? La típica historia de los espejitos de colores. Espejitos de colores, espejos. Las baratijas, dijera. Oro por baratijas. Es una forrada clasista y eurocentrista, sumamente eurocentrista. Pero la cuestión es que los tipos agarran, ese es el panorama. Hasta ahí, piensen, hagamos una pausa ahí y digamos, bueno, ok.
Pongamos que eso es el escenario de campaña. Mm. Hasta ahí tenés lo que sería como una cuestión que vos decís, Primer contacto. primer contacto, tal cual. Ahí ya, eso ya te plantea, inclusive, ay, la concha de tu hermana, micrófono, ya me pateó. Ah, sí, Eh, ya desde hoy. cuando toco el bordecito de metal me pego unos boleos. La cuestión es que cuando te pones a pensar en esto y decís, bueno, ¿qué haces si tenés que, o sea, cómo haces? Lo estoy pensando más bien como es imposible, creo yo, hacer una campaña o una historia de un reino, lo que sea, en la cual esta parte sea jugable sin meterte en un bretel, No, en no. un brete, pero Tremendo. es muy difícil. Te conviene contarla, o sea, tomar esto precisamente, o bien tomar la parte de la resistencia que viene después, pero esta partecita es trasfondo de la campaña, es Sí, cómo se esto forma. esto ya sucedió, ¿no? Exacto, esto ya pasó, esto es así. Uno puede estar enojado, puede estar diciendo, busco retribución por esto, pero ya pasó, digamos. Toda esta parte es muy compleja. Porque ya cuando Colón vuelve a España, vuelve sacado. Imagínate, Claro. con oro, con papa, con animales exóticos, Sí. con gente. Eso iba a decir, lleva gente, incluso adopta uno de los nativos que lleva, lo bautiza y demás, porque una de las cosas que dice Colón también, además de que con 50 tipos me lo llevo puesto todo, es dice, van a ser muy fáciles de cristianizar. Son muy fáciles, sí. Son muy fáciles de cristianizar Son porque buena mano de obra. claro, y los vamos a hacer trabajar. Y cuando dice, parte de la riqueza que hay ahí es esta gente Es la que gente. es súper dócil. Es gente que podés, porque vos cuando tenés un imperio, dicho sea de paso, una de las cosas principales de los imperios y lo que hace que un imperio sea eficiente es la cantidad de gente que tenés en el imperio. O sea, se cuenta la cantidad de habitantes como valor del imperio. Claro, Entonces, si vos anexás pueblos, de golpe tus números crecen exponencialmente. los Si haces- ganás soldados, claro, ganás mano de obra, ganás los todo, haces digamos. trabajar, digamos, sin irnos. Pero, por ejemplo, una de las principales, yéndonos al otro lado, que todavía no nos encontramos, pero ahí están. El Imperio Inca. El imperio inca. Tahuantinsuyo, que tenían las 4 regiones, que tenían el sistema que después adoptarían o continuarían los españoles de la mitad, Exacto. era básicamente intercambiar en esta aldea, Exacto. intercambiamos fuerza de trabajo, ¿Qué es lo que viene, tienen ustedes tienen tal cosa. claro, viene el oficial imperial y te dice, che, bueno, hay que hacer una carretera, voy a necesitar 30, Ajá. listo, van los 30, está, o sea, y Dame a 30 cambio de eso tipos. se intercambia otra cosa. y Nosotros está, te cubrimos lo que claro. deberían producir ellos durante el tiempo que no van a estar. claro, Entonces la ciudad tuya sigue funcionando claro. y mientras tanto la mano de obra tuya se fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y por qué? Porque esta gente que cayó pensando que no había civilización, por eso el video que subí el otro día a Casa Rosada es una vergüenza, bueno, una es vergüenza. increíble cómo Es una que podamos haber vergüenza. retrocedido de esa ¿Cómo manera. pasamos de Paca Paca y Canal Encuentro a esto? Es una aberración cultural, ¿cierto? Y esto ni siquiera pasa por una cuestión política, es estúpido desde la cultura, digamos. Es decir que cayeron con el orden y el progreso, Claro, y que siglo equivocado para decir eso. Y aparte, decir esto, que trajeron civilización a la barbarie. ya, pero, o sea, Pleno 2025. Exacto. ¿Qué estamos- Decímelo en los estamos- 50, qué sé yo. Hoy no en podés el decir 1800, semejante burrada. No, boludo. no, sobre todo porque no hay nadie que lo sostenga seriamente. Historiográficamente ya Claro. no se sostiene eso No, de tal ninguna cual, manera. Pero tal bueno, cual. la cuestión es que Seguiremos ahí. cuando caen allá fíjense, ¿no? Piensen en todo esto como esto que estamos hablando de cómo pensar la postura del pueblo este. Si lo van a tomar Claro. como distintas subtipos de humano, que es lo que suele pasar en la Sí. mayoría de los juegos, pero diríamos que cuando estos caen, cuando Colón vuelve con los primeros aborígenes que se los lleva allá, no quiero ni saber cómo fue que se los llevaron. No, No me quiero ni imaginar esa parte porque no debe haber sido. ¿Quién quiere ir a dar una vuelta en barco? Yo. Chao, nunca más los vieron. Ahí va a pies descalzos. Ahí va, corre con jabalíes, nunca más lo volvimos a ver. Cuando llegan allá, empieza una discusión moral y ética sí. sobre si eran humanos, si Sí, eran primero, animales. Primero que nada, sí, tal cual. Lo que terminan decidiendo, que bueno, al menos no los mataron, pero digo, lo que terminan decidiendo es que son eternos menores y necesitan Claro. alguien que los encomiende, o sea, alguien que los apadrine, el Claro. resto es un europeo que los apadrine. Exacto. Y que los haga ver la fe, porque lo que los va a volver verdaderos iguales, digamos, es la fe. Es Exacto. decir, Nunca van a ser iguales, pero digo,
Lo que hablamos, no, pero me refiero a lo que hablábamos el otro día, el episodio anterior de Garcilaso de la Vega, que él estaba convencido que algún día iba a ser español. Nunca va a ser español. Es lo que decíamos también, lo hablamos con Augusto cuando él estaba allá, ¿no? Que hay una cuestión europea muy particular y que creo que pasa mucho en muchos, no solamente en Europa, pasa en otros lugares también. Creo que si lo soltás ya debería... Mira cómo se va solito. ¿Ah? Ahí. Ahí te queda. Y que para mí tiene mucho que ver con ese tema, y pasa en muchos lugares, que por más que la gente te haga sentir bienvenido en un lugar, no quiere decir, de ahí, como diciendo, no te confundas, sin embargo, sos bienvenido y todo, español no sos, o francés no sos, o sea, todo bien, bienvenido. Y nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer, ese es el tema, nunca lo vas a hacer. No importa cuánto tiempo pasa acá. No importa que cantes la marsellesa, no importa que labures, no importa que estés... que tenga la ciudadanía. Claro, y que contribuya y pague los impuestos y sea jurado. No, pero es una cuestión muy particular sobre todo con las civilizaciones muy viejas, con esta cuestión del tema de la pureza de la sangre. Y con la pureza de la sangre me refiero a la cuestión nacionalista de la pureza de la sangre, porque no solamente pasa en Europa, pasa en Japón. Andá a Japón a decir que soy japonés. Claro, pero tiene que ver, como decís, con... culturas. Sí, totalmente. Es una cuestión de ellos. Que están, claro, pero me refiero que están, como si que tienen mucho tiempo de tener... Imperialismo. Claro, y de tener muchos vecinos y demás, porque una de las pocas cosas en la que los europeos pueden estar más o menos de acuerdo, incluso hoy en día, que, bueno, sobre todo hoy en día que tenemos un ascenso de la derecha internacional y demás, bla, bla, pero una de las pocas cosas en las que los europeos están de acuerdo es en que no quieren estar amalgamados. Y por eso la Unión Europea es una especie de experimento extraño. Sí, hay muchos que están ya como... Claro, yo no voy a decir que está destinado al fracaso porque viene relativamente, pero está mostrando unas grietas y es porque... el Brexit fue la primera gran salida, así que... Porque los europeos están acostumbrados desde hace literalmente miles de años a defender su quintita. Sí, su bandera, sí. Su bandera. Y a veces vos decís, che, pero ¿y qué es tu bandera? Y mi bandera es la de este ducado. Y este ducado son 4 manzanas de tierra. Y son las mejores 4 manzanas de tierra. Nada que ver con las de al lado. No con las tuyas, pero estas son... Claro, estas son las mejores. Y aparte... Y es así, sí, aparte, si vos lo empezás a extrapolar, pasa lo mismo que en todos lados. Esta cuestión de... Che, loco, pero si nosotros producimos una barbaridad, somos potencia... ¿Por qué le tenemos, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo reciente geopolítico, ¿por qué le tenemos que pagar, ayudar a Grecia? Si Grecia no hace nada. Por ejemplo, ¿no? Ahora España, por ejemplo, también está atravesando un periodo, está atravesando un periodo que no está en su mejor momento, España. A ver, nosotros somos Argentina. Sí, nosotros sabemos de estar mal, digo, pero dentro de lo que es España, que uno diría, en este momento estamos hablando de la España, imperio español precisamente, hoy por hoy, España no es un eslabón relevante a nivel económico en la Unión Europea. Entonces, obviamente que estos tipos van a decir, che, pero nosotros que sí estamos produciendo como una barbaridad, le tenemos que dar plata a estos tipos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea también tiene esa cuestión. No es como el Mercosur, que solamente estamos abiertos a comercio. Y la Unión Europea es más... No, es un verdadero experimento de integración. Exacto. Realmente es, o sea, más allá de que no se entienda acá que yo hablo en contra de la Unión Europea. Al contrario. No, yo creo que no me caen bien, digamos, en el sentido de los tribalismos y eso. Yo creo que la Unión Europea es un experimento muy bueno. Totalmente. Pero que no sé realmente si a la larga... Ya ha durado un montón, duró mucho, y cumplió un cometido. El cometido era: no podemos tener una tercera guerra mundial que sea como la segunda, porque de esa no volvemos. Sí. Digamos. Y, no sobrevive el planeta. Claro, las primeras 2 guerras mundiales fueron más o menos por lo mismo. Sí. Y tienen que ver con Alemania. Entonces en un momento dijeron, che, ¿y si los obligamos a los alemanes a hacerse, que sean amigos nuestros? Y una cosa así, bueno, fue una cosa así. Alguien rápido invita a Alemania. Claro, y bueno, y lo lograron. Ya, sí, por eso. Claro, entonces, lo lograron. En ese sentido está. Pero después, a que justamente... Y después apareció Estados Unidos, que era el vecino que nadie se esperaba que aparezca. Claro, pero bueno. En ese sentido, sí. Y volviendo, lo que vos decías de... si yo tuviera un escenario de campaña, una cosa así... Ponele, no pondría, no sé, especies o linajes distintos, pero sean todas culturas distintas. Somos todos humanos, pero cultura distinta, y la cultura te da, no sé, distintos bonus distintos. Son ideologías. Claro. Es porque pasaba mucho por ahí también. O sea, es como una cuestión cultural, idiomática. O sea, hay una serie de temas. Pero bueno, la cuestión es que cuando vuelven
cuando vuelven con esclavo y pasa todo eso, en 1512 recién se los declara persona, pero como decía recién, menores de edad eternos, que tienen que estar bajo la protección del europeo, o sea, lo que se conocería como la encomienda. La encomienda viene, digamos, desde ahí. La segunda vuelta de Colón ya es completamente desastrosa para los aborígenes. Vuelven a conquistar y a esclavizar. Matan una cantidad, pero aberrante de gente. Pero aparte, la diferencia de... Pero de trato, imagínate, los tipos te vienen, volvieron, y te van a recibir con brazo abierto como la primera vez, pero del barco no baja la misma gente. O sea, No, aparte el segundo viaje ya eran 17 barcos, Eso más sí. de 1500 hombres, era completamente Ya está. distinta la magnitud. Ya está. Cuando volvió dijo, che, no saben lo que encontré. Ah, no, bueno, vamos entonces. No, una locura. Pero bueno, bueno, además, imagínate, porque no solamente fue tortura, masacre, etcétera, etcétera. Imagínate torturar, interrogar y pedirle a un pueblo que te diga dónde guardan el oro. Es como que agarrás a un tipo acá y le preguntás rápido, la brillantina, no sé, es lo que tengo, amigo, no es que no es que estoy activamente acumulando esto, boludo. O sea, pero no les entraba en la cabeza esa definición. Sobre todo porque faltaba un montón para que los conquistadores No, para que llegue llegaran imperio. a los imperios Sí, del continente donde Inca y había... Azteca. Claro, o sea, era como nada que ver, o sea, No, con esta esto gente... Esto era un pueblito. De hecho, esta es la cuestión que quiero hacer una salvedad. Hoy por hoy, bueno, justo he escuchado un planteo que me parece excelente, que decía que la conquista de América es una catástrofe demográfica. Y que sí. En la parte la parte del Caribe, la parte del Caribe es la que se considera definitivamente y 100% sin lugar a duda, es un genocidio sistemático, una eliminación sistemática de los pueblos del lugar. Es lo que sufre la parte del Caribe. Todo lo que es la campaña del Caribe, esta primera parte, es brutal. Y acá es donde está todo mal, todo mal. Todo lo que hacen está todo mal. Es una aberración a la naturaleza humana lo que hacen en esta parte. Después, cuando ya precisamente se encuentran con el Imperio Inca, con el Imperio Azteca, con todo lo que era el Andes, digamos, todo lo que era la cordillera, el Tahuantinsuyo y demás, ahí ya es otra cosa, los enfrentamientos no eran, si bien había una superioridad estúpida, armamentista y demás, porque, bueno, la pólvora y la campaña de miedo terrible que imponían, porque no era solo pelear, era miedo. No, seguro, aparte un aprovechamiento muy astuto, digamos, por parte de, por ejemplo, de Hernán Cortés and Company, de todo, digamos, cómo se sostenía el Imperio Azteca, que era un imperio expansionista, militarista. Y conquistador igual que ellos. Exacto, una especie de gente, exactamente, de gente guerrera que principal actividad guerrear y el resto de las cosas, bueno, cómo se expandían guerreando, tenían esclavos, demás, bueno. Sí. Toda esa gente no estaban todos felices bajo el yugo de los aztecas, entonces cuando aparecieron un tercer bando. Un tercer bando que de repente distrae y parece que tiene, listo. No solamente eso, sino que además, imagínate que el europeo cuando llega, de golpe rompe un balance estático. Tal cual. En el cual vos como pueblo subyugado por los aztecas o por los incas, porque los incas, si bien eran más tranquilos. No, tal cual. No, era un imperio con naciones anexadas. Se consideraba que no se les podía ganar. Claro. Y de golpe caen estos tipos que con 20 hacían correr 100, 150 de los otros. Entonces de golpe vos sos un pueblo que se vio oprimido por este imperio y decís, che, tenemos de golpe se les puede ganar. No era que no se le podía ganar, estos tipos le pueden ganar. Claro, bueno, aprovechemos el momento. Entonces, las tribus locales, como quieren aprovechar esa cosa, y los gallegos, que la tenían bastante clara, ven venir a esto y dicen, listo, esta es otra cuestión importante, no se hace borrón y cuenta nueva, jamás. Cuando vos sos conquistador, no haces eso, no wipeás, no haces tabula rasa, no dejás cero. No, agarrás los sistemas establecidos que podés utilizar porque son los que te movilizan una campaña. Es decir, ¿cuál es el idioma, la lengua franca? El quechua, ok. Entonces te conseguís intérpretes de quechua, es lo más importante porque con el quechua te podés comunicar con la gran parte, ¿sí? Y después el nahuatl para la parte del norte, ¿no? De Centroamérica. Pero... menos mayas. Exacto. Entonces...
y usaban las rutas de comercio, usaban las carreteras que ya estaban construidas. O sea, de golpe toda esta cuestión. Imagínate vos volvés a España y decís, no sabés lo que son todos unos bárbaros. Y vos estuviste allá y viste imperio gigante con rutas, con cientos de miles de soldados. Sistema de irrigación de terraza que al europeo no se le había pero ni ocurrido. Entonces, astrología a un nivel que ni contemplaban todavía en Europa. Y todo con menos cosas, con menos manufactura. Habían llegado el zeitgeist, digamos, de la cultura. Una diferencia fundamental, casi sin metal. Sin metal. Y casi sin metal porque el que había poco y había... No sirve había, por ejemplo, había muchísimo oro y plata en comparación, pero ninguno de los dos hacen buenas armas. Exactamente, no son buenos para armas. Entonces, de golpe pasa esto, y a todo esto el amigo Colón, cuando vuelve, ya a la tercera, no consigue que se funde un tercer viaje. Cuando vuelven del segundo, que esto ya había llegado a orejas de la corona lo que estaban haciendo, lo que hicieron. Sí. Entonces vuelven él y su hermano encadenados, los dos, directamente, como diciendo, chicos, se zarparon. O sea, nosotros somos el Imperio Español, estamos quemando judío todos los días y ustedes se fueron al carajo con lo que hicieron. Sí, fue... ¿Cómo es? Hay un famoso comandante de apellido Bobadilla. Bobadilla, claro, el árbitro. Sí. Claro, que es el que mandan los reyes. ¿Por qué? Porque le llega todo este comentario y al principio es como, bueno, imagínense también, esto no es que quiera partir una lanza a favor de Colón, que como dijimos es un personaje complejo, no. Pero imagínense que de repente el tipo pasa a ser uno de los más ricos, influyentes y poderosos seres humanos del planeta. Sí. Del planeta, porque de repente era él el que llegó, él el que tenía... y obviamente eso generaba un montón de gente que le quería serruchar el piso. Obviamente. Entonces los reyes no reaccionan inmediatamente. Había que buscarle tierra, había que tirarle tierra. Había que tirarle tierra encima y dicen, bueno, será para tanto. Pero llega un momento en que le llegan tantos reportes y dicen, bueno, pará, tengo que mandar a alguien a ver qué onda. ¿Qué está haciendo Cristóbal? ¿Qué está haciendo este tipo? Claro, él y su hermano y todos los que mandamos. Cuando le llega la noticia de lo que estaban, de las barbaridades que estaban cometiendo. Porque estamos hablando de... Vamos a ponerlo de esta manera. Si ustedes hicieran una cuestión que sea un pedido de velos y límites para una campaña de rol, rompieron todas. Todas no dejaron... Es más, si no se te ocurrió, pensá en la peor que se te puede ocurrir ahora. La hicieron y nadie los frenaba. Los Arawak tienen un periodo de resistencia, pero o sea, eventualmente no puede hacer nada. Caen soldados españoles, por supuesto. Pero la diferencia, mirá, justo que hablaba de esta cuestión de catástrofe demográfica. En la más conservadora, lo que te decía hoy, la más conservadora de las proyecciones de población a lo largo del continente americano en la época de la conquista, la más conservadora da 50 millones de habitantes. ¿Cierto? A lo largo de toda América. O sea, toda América. Para el final de la conquista, se estima que quedaron cerca de 5 millones. Lo cual te habla de una tasa como decirte, del 90%. Si bajás eso ponle que lo bajás un poco más, te sigue dando 80%. Y eso, sí. Como te digo, disculpame, eso te digo, es la más conservadora, 50 millones. Hay números, hay gente que afirma 100, 75, y entonces cada vez peor. Además, no podemos dejar de mencionar que, digamos, más allá de los enfrentamientos, más allá de todas las muertes por después los sistemas de esclavitud y explotación, algo que mató más gente que cualquier español o europeo voluntariamente fueron las enfermedades. Las enfermedades que diezmaron a la población. Sí, o sea, ahí eso le hizo el trabajo, además del disenso interno, las guerras civiles, eso le hizo el trabajo mucho más fácil. No, y aparte otra cuestión, que uno a veces habla, y esto me parece súper importante, justamente pensando en la construcción de si tuvieses que plantear, por ejemplo, la evolución de un reino, la evolución de un territorio que se vio involucrado en guerras, en conquistas y demás. Las subdivisiones de los pueblos, conquistados o no, qué sé yo, todos los pueblos que se te puedan ocurrir en el medio, todas las tribus, porque había cientos de tribus distintas. Y uno dice, pero no es que los extinguieron, porque esa es una cuestión importante. Esta tribu deja de existir. Sí, deja de existir. Pero no es que
no se trata de haber matado a todos los miembros de la tribu. A veces La basta, eliminación física, digamos. exacto, a veces basta con deportar, o sea, agarrar todos los componentes de una tribu, separarlos a distintos lugares y no permitir que la tribu cumpla sus funciones sociales para poder mantenerse comunidad cohesiva social. O sea, vos rompés eso, no hay más tribu, no existe más. No existe más. O sea, si mañana te metés a Santa Fe y agarrás a toda la gente que vive en Santa Fe y la mandás a vivir a otros lados, por más que yo diga yo soy santafesino, sí, pero no hay más santafesinos Claro, no, a partir de ese momento. Pero aparte de todo lo que estamos Existe diciendo, más. hoy en día, digamos, son todos crímenes de deshumanidad y crímenes Todos, de guerra son todos crímenes. reconocidos por el derecho internacional. O sea, esto que vos decís, por ejemplo, no sé, de todo lo que se me ocurre uno. Agarrar los uigures en China. Claro. Está bien, cada tanto, no sé, hay alguna raza y matan a alguno, pero lo que en realidad hacen es meterlos a todo en campo de concentración, mandarlos a laburar a no sé dónde, y con eso como vos decís, Es un destierro. los desarman. Sí, es un destierro y que te rompe la sociedad. Exactamente, Sí. y con eso basta, digamos, no Sí, hace falta totalmente. matarlos físicamente. No, por eso te digo, el nivel de este tipo de cuestiones a mí me parece que es un tema como muy... que uno no tiene lo suficientemente en cuenta a veces cuando pensás escenarios o cuando pensás historias. Si uno siempre cae como en el... Y esto lo digo diciendo, bueno, dentro de lo terrible que es todo esto, ¿qué se puede sacar como, qué sé yo, viste, como algo que diga, ah, mira, nunca lo había pensado así, ¿no? Pero que de golpe te caiga un grupo de gente que te desarme el pueblo y que te encuentres vos con un tipo que dice yo soy tal cosa y vos le decís, no, pero si esos no existen hace 200 años. Sí, existir existimos. Nos sacaron la tierra, nos sacaron nuestras propiedades, nos echaron, estamos disgregados por todo el mundo, pero no dejamos de existir. Entonces imagínense de golpe tener un escenario o tener un grupo de gente que tiene como objetivo reconstruir lo que fue, o sea, reunir a los otros y reconstruir su núcleo social, o sea, lo que los hacía pueblo, lo que los hacía una unidad cohesiva social, porque uno puede tener esta cuestión de estar vagando por el mundo, pero solo como el último de tu tribu, cuando en realidad, ¿qué era lo que pasaba, no? Esta romantización de el último de mi tipo, el último de mi especie, el último de mi tribu. Y acá era mucho más real, quedan muchos, pero estamos divididos a todo lo largo de la cordillera de los Andes, disgregados por los conquistadores. Y capaz que a vos te agarraron los españoles, y uno se quiso escapar para allá, lo agarraron los portugueses, y no lo viste nunca más al otro, y se te desarmó toda la mierda, y al carajo tu vida. Esos son NPCs que la puta madre, o sea, te llegas a encontrar con uno de esos que tiene una historia así, y no es light, no es, oh, me mataron toda mi familia. No estoy diciendo que esté bien que te maten toda la familia, pero me refiero que es una historia muy trillada la de caer, o sea, uno como DM a veces cae en el simplismo ese de, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Tipo, no sé, le mataron a todos. Claro, es el último sobreviviente de su pueblo. Claro, la típica, no, mataron a todos ese día. Chingachgook, el último mohicano. Exactamente. Pero bueno, no existe un tercer viaje. Se le prohíbe terminantemente a Don Cristóbal volver al Caribe. Esto es importante, al Caribe no puede volver. Puede ir a otros lugares, pero no puede volver al Caribe. Lo cual intenta y quiere bajar, quiere llegar más por la parte de Brasil, le va como el orto. Le va tan mal que nunca más vuelve a ser recibido por la corte. Jamás se le paga lo que se le debía por los últimos viajes. Y en su cabeza entra una extraña obsesión que esto me parece magnífico como construcción del personaje. El tipo se obsesiona con el número 13 a la vuelta del tercer viaje. Ya en su vejez. Y con el fin del mundo. El fin del mundo, el número 13. Sí, por cierto, también escribe 2 libros con ayuda de se vuelve como muy religioso, sí. Le agarra un delirio místico. Sí. Y escribe 2 libros, uno de los cuales es el libro de los privilegios, que es donde él anota absolutamente todo lo que él cree que le deben a él y a su familia. Exacto. Es decir, che, o sea, para que tomen nota para de que no se olviden. Y el otro es un libro donde él intenta enganchar pasajes de la Biblia y hacerse el protagonista estilo... Cuando acá decían esto, en realidad están diciendo hablaban que... de mí, claro. Yo iba a descubrir esto. Yo iba a descubrir claro, esto. así como, wow, ok. Cuando Pedro dice la primera piedra, Claro, se refiere a mí. A la piedra que yo le tiré a Rodrigo cuando dijo tierra. Le dije, no, Rodrigo, yo la vi antes. Pero bueno, así el tipo termina ahí, termina sus días en la locura, en la pobreza, olvidado absolutamente por todos. Sí. Y después sería reivindicado por, precisamente, Américo Vespucio.
que es quien dice, che, pero Cristóbal no es que descubrió unas islitas. Sí, después de un tiempo, todo el mundo que tenía, digamos, algo de conocimiento y demás, Claro. dicen, che, no, esto... Che, Para empezar, fue grande lo que no- descubrió sí, el y no tipo. estamos encontrando absolutamente nada de lo que nosotros creemos que íbamos a encontrar. Tal vez no son la India. Claro, esto no es lo que originalmente se quería, algo así como las Filipinas o demás. No, Claramente no son las no estamos Filipinas. encontrando nada de esto. Es otra cosa. Así que, exacto. Exacto. Entonces, bueno, y lo que es muy gracioso, me parece le debe haber dolido en la otra vida, que le pongan América al continente por Américo Vespucio Tal cual. y no ponerle Col- Cristóbala, Claro, Colombia. Colombia. Se puede llamar Colombia el continente. digamos. Ya pasó por aquí Don Cristóbal. Claro, exactamente. Pero bueno, nada, el tipo no hace esto, ¿no? Bueno, le cabió, en fin. ¿Y por qué empezamos con este episodio? Bueno, porque en 1918 Hipólito Yrigoyen determina o decreta, mejor dicho, lo que sería el Día de la Raza. Llamado Así lo hasta hace no llamamos. tanto. Exactamente. Así lo llamamos nosotros. Y si vos estás escuchando esto y tenés más de 30 años, probablemente durante mucho tiempo le Claro, dijiste, o mejor dicho, si tenés menos también, pero me refiero, si tenés más de 30, lo recordás vívidamente el Día de la Raza, 12 de octubre, mañana no hay escuela porque el Día de la Raza. Durante muchos años fue así para nosotros. Y de hecho, recién estábamos en la universidad nosotros ya cuando se cambia eso. Sí, lejos, tranqui. Sí, sí. Sí, 2010, algo así. Sí, sí. No, Hoy en ya día, estamos. por cierto, por las dudas, si sabemos que tenemos oyentes internacionales, hoy en día se llama Día de Respeto por la Diversidad Cultural. Exactamente. Igual, Es cuestionable también. sí, No es- pero me parece pero un es paso mejor. en la dirección Es correcta. mejor. Sobre todo porque la ONU, en los 50, determina que el genoma humano no tiene diferencia racial. Mm, O sea, son todos iguales. A nivel genético, es como que a nivel, digamos, a nivel especie, somos la misma especie. No hay razas. No somos razas distintas. El color, la pigmentación, los rasgos físicos específicos no consolidan una raza como tal. Entonces, la raza es la raza humana. Punto. No puede decir el día de la raza. ¿Qué carajo significa el día de la raza? Entonces, es diversidad cultural. a mí, Está bien. sí. A mí me resulta curioso. ¿Te das cuenta aparte que es fea la palabra? Porque si hasta los juegos de rol le escaparon. Es que sí, eventualmente pasa que, bueno, debo decir también que los juegos de rol le escaparon, principalmente porque la mayoría de los juegos de rol que nosotros consumimos vienen de Estados Unidos, donde de un tiempo a esta parte la palabra raza se ha vuelto sumamente compleja Muy de compleja. usar y por buenas razones. Sí, sí, sí. Así que tiene sentido. Convengamos que ellos tienen un crisol un crisol de diversidad mucho más, creo uno de los más amplios en este momento, mejor dicho, no más amplio, sino con mayor cantidad de representantes de cada uno. Ese es el Sí, tema en realidad, sí, porque sí. vos tenés blancos, pero también tenés latinos, tenés asiáticos, O sea, tenés gente de color, tenés musulmanes y son un montón. Estoy hablando de, en algunos casos, 20% de la población, lo cual es una barbaridad. Entonces Sí, no sí. podés hacerte el boludo de decir raza. no, por eso no. Además, porque la palabra ha sido usada, Exacto. digamos, para. Racismo. Básicamente sí, para justificar un montón de cosas Sí. que ya a esta altura, por lo menos para la mayoría de nosotros, No es deberían correr, ¿no? injustificable. Claro, Entonces, ya bueno. está. Digo que me resulta curioso porque desde mi tierna infancia, cuando viajé a España para no sé, visitar, bla, bla, cuando iba a ver a mis tíos y demás, me llamó muchísimo la atención. España, como todo país europeo, no tiene, o sea, vos crecés acá y ¿cuál es la fiesta más importante de un país americano? El Día de la Patria. El Día de Independencia. Claro, Generalmente el día porque que alguna vez viva la fuimos, patria, alguna viva, vez, claro. alguna vez fuimos colonia, alguna vez nos independizamos. Exacto. Perfecto. Pero si vos sos estás en la metrópoli parado, es decir, si vos sos Exacto. un país europeo, no tenés Día de Independencia, No. aunque los españoles tienen algo parecido, ellos festejan el 2 de mayo, por ejemplo, Ujú. pero que es la rebelión contra las tropas de Napoleón y qué sé Exacto. yo. Pero el día Pero más que pa- ya es Claro. España. el día, claro, sí, totalmente, fue en 1812. Claro. El día más patrio, más grande para los españoles es el 12 de Es el octubre. Día de la Hispanidad. Y es el Día de la Hispanidad. Y Ah. eso no quiero poner en crítico, pero sí que me pero es resulta raro. curioso, Es raro. porque es como que ellos dicen, ok, lo que leemos, o sea, lo que nos define y lo que le hemos legado al mundo está de alguna manera indisolublemente ligado
a la conquista de América. de América. Sí. Es decir, bueno, porque podían haber elegido 1.000.000 de días. No, pero no, no, fue el ese. 12 de octubre. Es decir, bueno. 12 de octubre, sí. Y es una fiesta muy linda, y el rey va, y hay un desfile, y al que le gustan los desfiles militares seguro la pasa bárbaro, y qué sé yo. Sí, es raro. Y hoy en día, por supuesto, está reivindicada como un rasgo de, bueno, como decíamos, la batalla cultural que se está dando en todo el mundo. Exactamente. Pero a mí, como americano, me sigue resultando raro, porque si, De la misma manera que ¿en nos serio molesta el 12 de de la octubre, misma manera digamos? que nos molesta que los yanquis se digan americanos. Claro, tal cual. Bueno. Bueno, está bien. Pero bueno, todas estas cuestiones, que es lo que dice Augusto también, surge incluyendo todo este tema, ¿no? El Día de la Hispanidad. Fíjense que los grupos sociales que más, digamos, van a defender este tipo de cuestiones, que sucedió antes también, o sea, 1920 y pico, previo a la Primera Guerra Mundial, ahí en España también nace un nacionalismo salvaje, así que todos sabemos en qué termina. Y hoy por hoy se está dando todo de vuelta, casi 100 años después, se está dando de vuelta eso, donde vuelven a florecer estas cuestiones hipernacionalismo, como esta cuestión de habría que rever la historia porque tal vez no somos tan malos como nos han hecho quedar. Claro. Esta cuestión de la historia negra española, Claro, la leyenda negra española, en realidad, no es que no hubo, porque quiero ser claro con esto, existió. España tiene una leyenda negra que se da precisamente en el siglo XVI, cuando las otras grandes potencias europeas, las otras monarquías, le hacen propaganda contraria a España. De la misma manera que España hacía propaganda negativa de Holanda, que era uno de sus principales enemigos, se llamaba como el ojete, de Francia, de los ingleses. Claro. Es decir, pero España durante cientos de años, básicamente, se la conoce como eran bárbaros. Comían carne cruda. Eran de color más oscuro que las. O sea, ustedes fíjense, y a lo que voy con esto, ¿no? Y si vos te pones a pensar esto, y si nunca lo viste, a mí me pasó, ¿no? Yo no es algo que estaba habituado a ver, y cuando me puse a investigar, te empezás a encontrar con. Pero decían barbaridad de los españoles, que eran la furia española, la Spanish Fury, que era así apodada por los ingleses, y después inclusive por los yanquis, o sea, por el pueblo estadounidense, cuando terminan, ellos hunden un barco y demás, y... Sí, o sea, hay una... en la guerra civil, digamos, parte de la guerra civil pelean contra los españoles. En Cuba. Exacto, básicamente, en Cuba. O sea, Estados Unidos, una de las Pero ya había fotos, y hay fotos de... Así tenían los españoles a los niños cubanos. Es que tal cual, Estados Unidos, una de las primeras cosas que hace como nación, dice, bueno, voy a empezar a básicamente anexar todo lo que se mueva y todo lo que pueda, y el que no se la banque contra mí, que se cagaste. joda. Y una de las cosas que hace, invaden Cuba y se pelea. O sea, los españoles pierden una guerra en Cuba contra, de ahí viene la famosa frase en España, más se perdió en Cuba, como para relativizar una pérdida. Bueno, más se perdió en Cuba. Pero sí, y justamente ahí los norteamericanos, los yanquis, tienen los estadounidenses su propia versión de la leyenda negra. Totalmente. Pero, de hecho, hay dibujos caricaturescos que es un mono que tiene un cinto que dice Spain, y es un mono con cuchillos agarrando tumba de niños cubanos, y es de color más oscuro. O sea, fíjense esto, es terrible, pero está una versión del tío Sam, de esa época, abrazado a un indígena. Me matan, los dibujos me destruyen, boludo, porque es... La caricatura es increíble. Es la política, la caricatura política, sí. Propagandística. Es el tipo abrazado, viste, a un aborigen, señalando al español, todo triste en su calavera, con la espada que dice, viste, sangre de inocentes, así, ¿no? Es todo súper... Pero digo, fíjense que esta cuestión de las leyendas y a ver, ¿por qué? ¿Por qué hago la salvedad esta? No es para jugar a ser abogado del diablo de los españoles, no me interesa en lo más mínimo. No lo necesitan tampoco. Pero es real. Es real que no hubo en todo el continente americano el mismo nivel de ensañamiento y demás que hubo con la primera parte del Caribe, que es lo que se marca con... Obviamente, ¿no? Hicieron atrocidades en todos lados. Todos lados. Yo debo decir... Porque es parte de la maquinaria de conquista. Claro, como abogado debo, por ejemplo, decir que a partir de 1514 y después hubo una sucesión de leyes de India. La guerra justa, por ejemplo. Claro.
una sucesión de leyes de Indias, o sea, cuerpos legales que emitía la monarquía española para justamente ordenar un poco el asunto. Sí. Obviamente se Sí, y cumplían justificar. sí, pero digo, se cumplían de cierta manera. ¿Por qué? Porque en realidad, siendo pragmático, la crueldad y la barbarie y demás no son la manera más eficiente de No, manejar por supuesto que no. nada. A nadie, ¿no? Entonces la cuestión era, miren, más allá de que podamos discutir si los pueblos originarios son seres humanos o no, o merecen nuestro respeto o no, si ustedes los tratan, los siguen haciendo esto, no vamos a quedar No sin vamos nada. a No, no, terminar. no vamos a quedar sin nada. Y Sí, lo sí, vamos a sí. terminar o vamos a tirar tanto de la piola que vamos a generar algún tipo Alguien más de... se va a encular con nosotros y nos van a hacer Claro, mierda. va a a ser nosotros. un tipo de rebelión, digamos, Sí, así como voltearon los aztecas, nos pueden voltear nosotros. Así exactamente. que aflojen. Sí. Y eso más o menos de a poco se fue cumpliendo. Insisto, atrocidad había un montón, Sí, pero, sí, sí, por supuesto. pero nada fue tan terrible como los primeros 20 años. Digamos. Exactamente. Y esta cuestión de que la justificación contextual, que es otra cuestión que se da mucho, esta cuestión de, bueno, pero no podés culparlos, porque en esa época, sí, está bien, en esa época, vos me podés decir, che, pero los holandeses también hacían cagada. Sí, pero no quiere decir que esté bien. Sí, no, Pero no. los franceses también hicieron eso los ingleses hicieron eso en la India. Y tampoco estuvo bien. Tampoco está bien. Y los Claro. franceses hicieron eso en África. Y no estuvo bien. O sea, Claro. es como que esta justificación Claro. de decir, O- pues así, a loco. Claro, pero- sí, bueno, Sí, pero, los no aztecas, todos. y los aztecas hacen sacrificio humano. Y así le fue Y así le fue. Así le fue, digamos. Pero hasta- digo, el tema de esta cuestión de la figura esta, una figura judicial, si se quiere, también de las guerras justas, era Mm, cuando se pedía permiso para guerrear, claro. tenía que haber una justificación. Porque entre los territorios europeos inclusive, vos no podías guerrear porque sí. Porque la guerra porque sí No. era algo que hacían los bárbaros. Claro, necesitas un casus belli. Digamos. Exacto. Tenía que haber un casus belli y tenía que ser ¿por qué? Porque le faltó el respeto a mi familia, porque se metió con una alianza que hubiese... Claro, porque estas tierras ancestralmente son nuestras, qué Sí. sé yo. Y No si- sé si le suena eso. Claro, si alguno Esto me jugó... lo prometieron hace 3000 años. Si alguno jugó un juego de estos de Paradox, por ejemplo el Crusader Kings o qué sé yo, que vos para guerrear, podés guerrear sin casus belli, pero obviamente eso te va a llevar Bárbaro. al desprecio Exacto, total. Lo que exactamente. podés hacer es buscar una justificación o inventarla, pero por lo menos inventarla, digamos. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que pasa en este caso con el tema de la conquista? Porque la conquista, cuando ya se pasa la primera parte y se dan cuenta que del otro lado hay aproximadamente, por decir un número, pero digamos que la defensa de Tenochtitlán y demás, estamos hablando de 200.000 combatientes adentro de la ciudad. Ahí, por ejemplo, para vos lograr amasar una fuerza capaz de invadir una ciudad y de mantener una guerra, pues estamos hablando de semanas de conflicto. No es algo que vos caes un día, dura una tarde, se acabó. No, no, no. Semanas de acampar, pelear, levantarse, pelear, dormir, pelear a la noche, pelear durante el día. Es un montón de tiempo, un montón de recursos, muchísima plata que la corona tenía que poner. Entonces vos para poder hacer eso tenés que poder justificar la causa de una guerra justa. Y en el caso de la conquista se justificó mediante la selección específica de ciertos casos de algunas tribus que eran caníbales, o sea, Claro. caníbales, que practicaban algún tipo de antropofagia. Lo cual, Famosamente los Carib, Exacto. los Carib que le dan el nombre al Caribe, Caribe. son famosos antropófagos. exacto. Entonces vos de golpe caías y decías, vos sabés que estos tipos le sacan el corazón a la gente y mientras todavía está vivo el tipo, no sé cómo te lo muerden y el tipo ve cómo muerden el corazón. Bueno, o sea, el punto es que si a vos te cuentan esto y vos sos católico, sí, esto es una aberración absoluta, esta gente atenta contra lo que Dios... no, de ninguna manera. Estos tipos tienen que ser frenados. Aparte estamos hablando de, como dijimos, ¿no? Isabel la Católica, España en plena inquisición absoluta del catolicismo. Era el momento para decir, che, loco, estos tipos atentan contra Diosito. Y son una aberración a la religión. Hay que traerlos a la luz. Pues esa es la otra, ¿no? Es como Claro, la cuestión no, esta de, hay que traerlos al buen camino. Esta fue la gran, Cagándolos a tiros. la gran justificación, digamos. Y bueno, como decía Juan, hoy en día estamos, después digamos que en la posguerra, en los 60 y los 70, se revisara, es decir, hubiera un ascenso de, no sé, de la historiografía revisionista, se viera mejor algunas cuestiones, tenemos el ascenso del indigenismo, Sí. una serie de cuestiones, ahora, o sea, vayan a leer Las Venas Abiertas de América Latina, por ejemplo. Totalmente. Siempre Y- lean a Galeano antes. Claro,
ahora estamos del otro lado, movimiento pendular de absolutamente todo, entonces hay que decir cosas como, bueno, pero ¿y al final qué? Si los aztecas, justamente, los aztecas sacrificaban gente y los ingleses eran todos también unos sanguinarios y unos piratas asesinos. ¿Y qué le va a decir a los españoles? Así O como, sea que porque mi abuela era española. ¿Era mala mi abuela? claro, sí, no, No, marra, la no puta que seas, te parió. No era. no seas O sea, ridículo. sí, ese Claro. tipo de cuestiones, no hay que caer en esa estupidez. O sea, la idea con esto, más allá de la... O sea, porque este podcast siempre cumplió la función de ver lo que nosotros tomamos de lo que es la cultura general, lo que es la historia, lo que es historias militares, historia de civilizaciones. A ver, es todo material para dirigir, Sí, para es crear, apasionante. para nosotros es... aparte, bueno, mi abuelo fue historiador. Para mí la historia es algo fascinante, siempre lo fue. Aparte porque es la única forma de, por ahí, entender coyunturas del mundo que vos decís, ¿cómo mierda llegamos hasta acá? Y bueno, pasaron todas estas cosas para que lleguemos hasta acá. Entonces, a ver, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Ustedes entienden que siempre la gente, viste, que se refiere a su herencia como en 16avos. Viste que los yankees siempre juegan, soy un Sí, 16avo Cherokee. sí, tal cual. Porque vos, y Claro, arriba tuyo tenés 2 que son tus viejos, sí, 4 que son tus abuelos, claro. 8 que son tus bisabuelos. Entonces tenés 16. La línea de 16 completa. Yo tengo, de esos 16, 12 son italianos, 2 son españoles, 1 es francés y otro es indígena argentino. Uno solo, Heredia. Una Heredia. Entre toda esa ristra de italianos, un francés, 2 españoles, o sea que soy un 16avo, si se quiere, nativo argentino. Así todo, no te puedo explicar la cantidad de hectáreas de huevo que me chupa la parte de la herencia europea. A mí me da, te juro, me da una cosa cuando la gente dice, no, pasa que yo soy básicamente español, soy básicamente, naciste acá, cacho. Claro, Soy argentino, amigo. claro, pero eso es algo que, y si nos están escuchando, sabemos que tenemos fans en Latinoamérica general. Por ejemplo, tenemos varios Es una cuestión muy mexicanos y demás. argentina eso, ¿eh? Eso iba a decir, Sí, eso pasa acá. Y totalmente. pasa porque nosotros y Uruguay, y básicamente Uruguay, muy poquito de Chile y parte del sur de Brasil, pero sobre todo Argentina y Uruguay, recibimos unas olas migratorias que el gigantes. resto de Latinoamérica no recibió. Después de la Entonces, Primera Guerra Mundial se nosotros, vinieron la mayoría para claro, acá. nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los argentinos o los rioplatenses o esta partecita del cono sur, hemos recibido gente de otro lado y eso nos hizo ir por otro camino Sí, totalmente. histórico en el sentido de que no compartimos esa misma raíz ni tenemos la misma vivencia, a pesar de que somos latinoamericanos y tendríamos que justamente de esa diferencia fortalecernos. Es que pero a mí me da una pero pasa eso. a mí me da como Pasa una, eso. pero inclusive te lo digo como, a mí me da, no te digo bronca, pero me molesta realmente no ser más argentino, si se quiere, ¿entendés? O sea, a ver, a lo que voy. El argentino, nacimos acá, somos esto, somos una mezcla de Lo que culturas. pasa es que sí No somos no eso. somos. Pasa que, bueno, Somos eso. Está bien. A lo que voy es, lamento mucho a veces no poder, o sea, porque si yo quisiera mañana, ¿entendés? Ir a, no sé, ir a Jujuy y decir, me voy a ir a meter al festival de la Chai y voy a estar ahí, ¿qué estoy haciendo? Es como que no me pertenece eso, ¿entendés? A lo que voy, es como que eso yo siento que no es mío eso, no es con lo que me crié, ¿no? O sea, me crié escuchando los Palmeras y jugando al carnaval. Para mí, que está bien, eso es ser santafesino, pero digo, pero bueno, eso ¿entendés a lo que me refiero? La cuestión, no tenemos como esa cuestión rica aborigen de decir, ¿y qué pasaba antes? Loco, no puede, porque existieron acá, por supuesto que existieron, hemos ido acá, ya está, hemos ido a las ruinas originales de los pueblos acá que sacaron recagando a los colonos como 3 veces. Y hay una parte mía que lamenta eso, ¿no? Y Pero cuyos descendientes los podemos ver todavía, están acá, están acá. Por eso digo, yo Pero- lamento mi parte de, o sea, en ese sentido, ojo, guarda con esto. Detesto a la gente que dice me avergüenzo, no me avergüenzo un carajo. Solo digo que me da lástima no poder precisamente los hijos y nietos de inmigrantes, que es lo que somos la gran mayoría del argentino es así, por estadística, somos la gran mayoría, somos descendientes de inmigrantes. Es así. Lamento que se haya perdido, culpa de todo eso, gran parte de
las costumbres de los pueblos originarios. Eso es lo que me da un poco pero me da bueno, bronca, ¿entendés? Pero bueno. esa va a ser la tarea. Yo creo que creo, no me quiero poner así en el modo profético ni mesiánico, pero yo creo que algún día vamos a poder, o sea, algún día Latinoamérica va a tener su momento, algún día vamos a poder limar nuestras asperezas, tirar para el mismo lado, Ah. y tiene que ver justamente con resolver todas estas como, a ver, los argentinos tenemos esta crisis de identidad, tenemos Sí, sí, eso, totalmente. pero porque, digamos, élites eurofílicas, todos los países de Latinoamérica tienen y Tienen. tuvieron. Sí, sí, sí. La diferencia es que acá esas élites repoblaron con otro tipo de Totalmente. gente. Entonces, Sí. es difícil que nosotros digamos justamente no, que Y de hecho acá se ten- encargaron de Claro. sistemáticamente eliminar a Tenemos- los que sí estaban. claro, tenemos como proyecto generacional algún día, tenemos que terminar con esa esquizofrenia que tenemos. Porque eso nos va a permitir, digamos, integrarnos al proyecto latinoamericano. Porque siempre, si no, vamos a terminar sintiendo, ¿me entendés? Que, o sea, vos te descuidás y la gente piensa que, bueno, no, que en realidad lo que tenemos que ser más como Europa. Y No, es una locura. No somos Europa. No somos Europa. No No somos Europa y no vamos a ser, no No quiero vamos ser a ser, Europa. exacto, Aparte. y no nos conviene, y no. Aparte, porque no somos Europa. O sea, ¿por qué querría hacer algo que no somos? Si no somos eso. O sea, porque no tiene nada de malo. A mí me parece perfecto que el europeo diga que está orgulloso de ser europeo. Obvio. Al contrario. Es más, entiendo muchísimo el resurgimiento en algunos. Y cuando uno. Y esto lo hablaba el otro día respecto al tatuaje que tengo del escudo de Santa Fe. El escudo de Santa Fe, a mí, tener el escudo ese en la mano, en el brazo, a mí me da, a veces, y por eso lo tengo en un lugar visible, cuando estoy en un lugar donde no me siento, como que me siento un poco fuera de lugar, tener el escudo en el brazo me ata a la pertenencia de algo que yo considero muy querido, que es Santa Fe. Entonces, me ata a esto, a ser santafesino antes que cualquier otra cosa. Nada de esa gilada de que no, porque me acuerdo cuando yo era más chico, yo siempre jodía con esa cuestión de que no, que estaba anotado en Córdoba, qué sé yo. Y es cierto, sigo estando y no pasa nada, pero soy santafesino. Y no hay con qué darle a esa parte. Entonces, a esa parte ya la tengo, esa parte es mía. O sea, eso considero que es un derecho que tengo desde que nací. Ser santafesino es algo que no me puede sacar nadie. Entonces entiendo cuando todas estas corrientes nacionalistas se están agarrando, en muchos sentidos, de esta cuestión, ¿no? De agarrar algo que en algún momento fue grande, como el Imperio Español, como llegó a ser el imperio más grande cuando controlaban toda la cordillera de punta a punta, más parte de allá de Castilla y todo ese. Era enorme. Vos ves porque en realidad, guarda, vos ves el mapa del imperio, si vos buscas mapa control del Imperio Español, vas a ver que está toda la cordillera de los Andes pintada con unos pedazos que saca Portugal en Brasil, etc. Las pelotas. O sea, era todo eso porque si vos derrocaste al Imperio Inca, como que listo, le controla todo el territorio. O sea, el nivel de control que han tenido los imperios a lo largo de la complejo. historia de la humanidad es variable, digamos, variable. Vos ves el color pintado, decía la mierda, O es sea, enorme. claro, Sí. yo sé, el imperio territorial de tierra más grande de la historia de la humanidad que se sepa es el de los mongoles bajo Genghis Khan. Exacto. Yo no sé si ibas a una aldea random en cualquier lado y decías, che, ¿vos sabés quién es Genghis Khan? Te decís, ¿quién? No, exacto, totalmente. Te caía un tipo que dice, ustedes ahora son mongoles. Bueno. ¿O qué? ¿O los matamos a todos? No, bueno, entonces son mongoles. Supongo que son mongoles. Supongo que son mongoles. We mongoles now. Digamos, es como que, pero no es que caía Gengis Khan a verificar cada uno. Claro, tal cual. De la misma manera así. Que no andaban los reyes de España dando vuelta a ver qué significa. Entonces, pero sin embargo, esa imagen es muy poderosa. Es una imagen con mucha fuerza. Y cuando como nación o como grupo o como lo que sea, sentís que flaquea la convicción, traer de vuelta la gloria del pasado, el guerreo del pasado, lo mismo hizo Alemania en su momento, es un alimento muy fuerte. El nacionalismo es una droga durísima, durísima, porque te pega en una parte, ese cómic del vago que dice, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene esa bandera roja que está así? Y le dicen, toma, y le da una bandera azul. Y lo mira el de la bandera roja y dice, qué cara de verga. Pues eso, es como esa cuestión de constantemente buscar algo a lo que aferrarte y eso te da pertenencia y te da, al mismo tiempo, te da como, yo defiendo esto y todos los de afuera. Claro, pero aparte generalmente está unido a cosas como esa justamente exaltación del pasado, de alguna vez estuvimos mejor y era porque
nosotros Exacto. mandábamos. ¿En qué cambió? En el Cambió medio, esto, claro, en el medio, los de afuera, llámese otros países, inmigrantes, la conspiración judeomarxista, lo que vos quieras, Lo que vos quieras. ellos tienen la culpa Obvio. de que nosotros no podamos ser grandes como éramos antes. Pero se puede, y estos son los pasos que tenés que seguir. Empieza por odiar a todos los que son distintos a vos, etcétera. Exacto. Bueno, Y de ahí en más empezás a armar el mismo cuentito claro, que ya se que contó ya pasó un montón de incontables veces. veces. Ya pasó Sí. un montón de veces. Sí, y te aseguro que también debe haber pasado en otras medidas o lo que sea, en las civilizaciones preincaicas y Precolombinas, como precol- le dicen, que me encanta ese no término. solo precolombinas, sino inclusive anteriores al Imperio Azteca y al Imperio Sí. Inca, porque no es que fueron esos dos imperios, si bien fueron los más grandes en ese momento, junto con los mayas, como el tercero ahí atrás, un poquito posterior, no fueron los primeros grandes imperios. Hubo imperios anteriores al Inca No, y al seguro Maya. que sí. Entonces, y al Azteca. Entonces, andás a ver las cosas que deben haber dicho los tipos, no, o sea, está todo mal con los aztecas porque tal cosa, y debe haber ya existido. O sea, no es una cuestión específicamente, No, es una cuestión que está arraigada a la naturaleza humana. Y básicamente. yo creo que también eso es otra cuestión, ¿no? Porque todo esto que planteamos, todo esto que hablamos y demás, si vos lo tuvieses que tomar como para ya redondear, porque podemos seguir hablando de coyuntura humanitaria el resto de la noche, pero digo, si lo tenés que tomar como, piénsenlo a la hora de plantear a los humanos en su campaña, Básicamente. no a las otras razas. Las otras razas tienen sus propios problemas. Y uno puede extrapolar cosas de la humanidad a otras razas de fantasía, como decir, no, porque los humanos, la familia, qué sé yo, ok. Sí, porque en realidad normalmente las razas o los de fantasía, los linajes de fantasía eran una forma de mostrar Sí, tropos culturales. exacerbar Claro, tropos culturales. culturales. Es decir, bueno, los orcos son todos aguerridos y violentos y qué sé yo. Bueno, entonces en realidad le ponemos orcos, pero en realidad Exacto. estamos hablando de otra cosa. Sí, y así. sí, claramente. Y así. En cambio, el humano siempre se vio como el adaptable, el Claro, versátil, tal cual. las pelotas. O sea, el humano puede nacer en todos lados. Es cierto, esa parte estamos de acuerdo, más o menos. Ponele, ¿puede haber humano en todos lados? Sí. ¿Por qué? Son un montón. Ese es el motivo del por qué. Son muchos. Esa es la gran ventaja de la humanidad en la mayoría de los escenarios de campaña, en la mayoría de los settings, es que los humanos son muchos. Hacen ciudades muy grandes porque son muchísima gente. ¿Por qué son mucha gente? Porque la única forma que vos tenés de combatir, porque siempre termina cayendo en eso, contra razas que tienen superioridad física, superioridad intelectual, magia, es siendo más. Es lo mismo que hace en Warhammer el Imperio del Hombre. ¿Cómo pelea Cadia? Le tira gente a las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque un Eldar se puede llevar puesto 200 cadianos. Pero ¿cuál es el tema? Que de la ciudad donde vienen esos 200 cadianos es 3 billones la población. Claro, tal cual. No le hiciste mella a lo que es Cadia. Entonces, por dar otro ejemplo, ¿no? De otro tropo que nada que ver que es ciencia ficción parodiando al imperialismo como es Warhammer. Entonces, para mí está bueno empezar a pensar al humano como el humano en serio. El humano, según lo que. Avaricioso. El humano que la historia nos muestra. Exacto, avaricioso, expansionista, sumamente violento, o sea, miedoso de lo que no conoce. El humano es la naturaleza humana es como terriblemente miedosa de lo que no conoce. Es como que, y digo, exacerbando nuevamente, ¿no? Cualidades para que calcen en un mundo Claro. de este Igual, por ejemplo, cuando hablábamos de los Arawak y demás, esos también son cualidades humanas, también. pero justamente algo que nos ha demostrado la historia es que cuando alguien que hace, es decir, si de repente hay un encuentro de culturas, casi nunca, y digo casi simplemente para que no en los comentarios no digan no, porque una Sí, vez hubo un ejemplo claro, en las Indias. pero casi nunca termina bien para el pueblo que pacífico. para el que es pacífico. No, y ahí No. está la verdadera naturaleza Exactamente. humana. Porque vos podés ser pacífico. Obviamente, afortunadamente, es algo que Sí, sí, también sí. se nos da. We live in a society. Claro, pero cuando viene alguien que simplemente puede sacarte lo que vos tenés. El chiste de y Kino. ese- El chiste de Kino que dice, el jefe tanto dice que... Claro. Yo opino que el jefe tanto... Claro. Y todos los palos en la Claro. cabeza, ¿viste? Digamos, es el equivalente a esta cuestión de decir, si vos metés un zombie en una habitación con 10 oficinistas, el zombie no se hace oficinista. Básicamente. Terminás con 11 zombies. Digamos, es así. ¿Entendés? Entonces, lamentablemente, es una parte de la naturaleza humana esa cuestión, ¿no? Sí. Entonces,
no me parece mal que tomemos las lecciones de la historia, pero lecciones, no boludeces que escribió alguien que decidió que podía escribir, porque podés escribir, podemos escribir todo. Estamos hablando de cuestiones objetivas como es esto que estuvimos hablando, ¿no? Ni que los europeos eran todos malos y eran el demonio, ni que los aborígenes eran pobrecitos bárbaros que vivían en taparrabo y no entendían nada. No, para nada. O que vivían en un estado de paz perpetua, para en nada. un Edén. Se cagaban a palos, se comían también, entre ellos. Ellos también eran seres humanos. Claro, tenían sus problemas, ellos también eran humanos. Pero con acceso a tecnologías distintas, a otras habilidades que los españoles no tenían, a otros materiales que los españoles no tenían. Entonces, fíjense que dentro del espectro de la humanidad como especie, hay pero de todo. Entonces no podemos decir simplemente, el humano tiene una dote más. Tal cual. Eso es todo. El humano es adaptable y por eso tiene una dote más o elige 2 skills. O elige 2 skills, o una dote más. ¿Y de qué color puede ser? Elegí vos, me da igual. Claro, da igual. Esa es una cosa que me... Es un reduccionismo muy choto. Sí, últimamente está menos, pero por ejemplo, muchas veces, que creo que algo dijimos la última vez cuando hablamos de las culturas, muchas veces, esto hace un tiempo ya, creo que ha ido cambiando, pero los únicos personajes que te mostraban algún tipo de variación cultural en los escenarios de campaña eran los humanos. Porque si no, los elfos son todos así. Los elfos son todos místicos, todos son melancólicos. No les importa la humanidad, no les importa a nadie porque viven mucho. Todos son arqueros y todos son así. Estoicos, así. Claro, y los enanos todos hablan como escoceses, todos son borrachos y mineros y todo ese chip, pero no puede haber... Si juega en español tenés que hacer así la voz del enano. Siempre igual. Sí, pero pero los humanos no, los humanos como son adaptables. ¿Los no hablan como tucumanos? Decir como, ¿por qué no? Digamos, sí. Sí. Sí, dice que basta ya. Claro, ya, suficiente. ¿Hace cuánto estamos? 1 hora y media. Sí, bueno, muchachos, tengo hambre. Tomen este episodio. Sí. Pero bueno, me parece que hemos hablado bastante al respecto. Esa es nuestra postura. Si no les gusta, lo lamento un montón. No estamos acá para agradarle tampoco. Tenemos nuestras posturas a lo largo de ya casi 40 años de esto, de haber hecho nuestro camino académico, de haber estudiado lo que estudiamos, de haber leído lo que leímos, consumido lo que consumimos. Lo único que quiero decir simplemente para que no parezca, o sea, por lo menos mi postura es, más allá de que se hable de pedir perdón, no pedir perdón, nos reíamos con mis compañeros ahí, los amigos que hice allá en el grupito del máster, teníamos como éramos todos latinoamericanos, teníamos el chiste de pedir a los españoles que nos devolvieran el oro. Devuelvan el oro. Pero bueno, más allá de eso, Latinoamérica hoy en día es la que es, el pasado es el que es, lo que no tenemos que hacer nunca es olvidarnos, ni pintarlo de colores que no tiene, y tenemos que pensar en el futuro. Y justo el otro día veía eso en un comentario que dejaba en un video que decía, saludos desde la España que no los conquistó. Y es como, está bien porque o sea, pero lo decía en el sentido de que ya no son la España que es hoy, no es la España de 1400. Y eso es la estupidez que dejemos. O sea que porque mis abuelos son españoles son malos, no, imbécil. Y lo del 1400 no es que eran, excepto los que vinieron a matar gente específicamente, eso eran malos, pero el español que estaba en un campito, dicho sea de paso, el español que estaba en 1493, un año después de la conquista, labrando un campo en el medio de la puta nada, que ese tipo era vegetariano a la fuerza, como me dijo Fer Aloy, hay una anécdota de un rey encubierto que lo cagaron a palos porque se sentó en un bar y pidió pollo, que era comida de reyes. Nadie comía pollo. Nadie, carne, entonces, me parece una excelente anécdota. Es la equivalente a, ¿por qué no comen torta? No entiendo. Es lo mismo. Y en base a eso digo, me parece que es una cuestión que el aborigen americano comía 1000 veces mejor que el campesino europeo ya del gran capitalismo monárquico. El siervo de la gleba. No, pero ni siquiera te estoy un siervo, es el tema, ni siquiera un siervo de la gleba, un campesino autónomo que tenía su tierra, que la trabajaba él y demás, la explotación de granos y de lo que era tan grande que justo decían eso, si eras celíaco en esa época, o te morías
muy joven o vivías cagándote encima el resto de tu vida porque no había opción. Era o comías verdura o comías grano, pan, que sí, otra y cosa, que sí. digamos. No, aparte, Porque imagínense. carne, a menos que Claro. sea una ciudad costera que el mar te Había proveía. pesca, ponele. Pero Pero no, si no, pero aparte fuiste. usted imagínense, yo siempre pienso lo que era la cocina europea, incluso de de las Sumamente clases pobre. altas, Sí. lo que era la cocina europea antes de, Antes de América. antes de América. Loco, no Increíble. tenés tomate, no tenés papa, no tenés maíz, no tenés chocolate, no tenés, Tenés un montón no de tenés cosas. batata, no tenés nada. Un montón de cosas que después se considerarían lujos absolutos. Claro. Y que los vagos de acá se lo tiraban, hacían guerra de papa, ¿entendés? O sea, si querían, porque no sabían qué hacer con todo. ¿Qué? Esto es una vaina de cacao, tirásela por la cabeza a Pedrito allá. Lo usaban de moneda los aztecas. Exactamente. Los granitos de cacao. Exactamente. ¿Qué querés? Vos lo llevás, boludo. Así que bueno, nada, tengan en cuenta todas esas cosas. Obviamente que nosotros, a ver, como dijimos, tenemos familia en España, en Italia, antepasado. Mis abuelos eran 100% italianos y estaba Sí. todo súper bien. Y yo jamás le diría a ellos, vos sabías, abuela, que tu antepasado... No, ¿qué querés que le diga? Si no sé, ¿qué culpa tienen ellos? Estamos hablando de... Es como que alguien hoy se enoje... No sé, boludo, qué sé yo. Como que si yo mañana me encuentro con, por ejemplo, ¿no? Con un inglés. Sí, Con un inglés. Estaba pensando en Yo no eso. voy a decirle, loco, vos, a menos que sea un tipo que sea excombatiente Claro. del lado de Inglaterra y que venga y me diga, ¿sabes lo que me gustó a mí? Matar pibe argentino. Ahí vamos a tener un problema. Pero si el Claro. tipo viene, y un vago de mi edad, que me dice, ¿de dónde sos? De Inglaterra. Ah, ¿cómo andás? Mucho gusto. ¿Qué cree que le diga, boludo? ¿Qué le voy a acusar? Yo me acuerdo, yo he tenido la suerte de estar, o sea, he visitado Inglaterra y todo. Es gente bastante más amable de lo que yo esperaba. Y cuando me puse a hablar, qué sé yo, si es efectivamente por la guerra, Mm. si hay algo que los ingleses odian más que a los franceses, en general hoy en día es a Margaret Thatcher. Entonces todos te van a decir, esa guerra, incluso para nosotros también fue un error. Obvio. Al Les inglés costó plata la promedio, moneda, claro, fue al un inglés garrón. promedio le chupa 45 hectáreas de lo que se te ocurra, las Malvinas, que ni siquiera sabrían ubicarla en un mapa la mayoría. Es decir, ¿qué carajo me Obviamente importa? que si alguien te quiere chicanear, te Bueno, lo va a decir. obvio, Como- pero lo que quiero decir es que hoy en día, No, obvio. hoy en día no hay razón para decir, Porque no que somos esos argentinos Claro, y tal esos cual, ingleses. tal cual, Ese es exacto. el tema. Y bueno, No hay que olvidarse, pero tampoco No, trasladar a eso va. los pecados del padre no son los pecados Bueno, del hijo, ¿no? bueno, Esa pero cuestión. a eso iba con lo que te digo, no es cuestión, o sea, no hay que olvidarse, no hay que pintar el pasado de colores distintos, No. pero lo que nos queda es construir el futuro, y para que el futuro sea distinto, Voten Rollcast este claro, 26 exacto, para que el futuro sea distinto hay que prestar atención a lo que ya pasó, Exactamente. porque absolutamente todo lo que vos necesitas saber Ya pasó. ya pasó, Ya pasó. básicamente Totalmente, ya pasó. sí. Presten atención para atrás. Muy bien. Vamos a los comentarios que tuvimos en el Vamos. episodio 249. Ah, nos fuimos para atrás. No fuimos para atrás. Pará. ¿No leíste ya eso? No, 249, que fue el de cultura. Ah, tenés razón, sí. Después tuvimos el 250, En vivo. que fue el vivo, Tuvimos el 251. que es este. El 251, ¿no? Dijimos Capicuela. Pero capaz que yo me equivoqué. No, si no fue el vivo la semana pasada. ¿Qué no, boludo? ¿Fue el vivo? No, bueno. Sí, boludo, sí, fue el vivo la semana pasada, sí. A ver. Sí, fue el vivo la semana pasada. Entonces el 251. El 251 este. Bueno, es un buen momento para redconear el 251. Es el 251 este, pero bueno, no importa. Todo lo que dijimos de Capicúa, olvídense. Olvídense toda esa partecita. El resto todo aplica. Pero bueno, 250 fue el vivo, efectivamente. Que bueno, no pasó demasiado como pasa normalmente. Por eso quería leer las cosas del 249, porque creo que no leímos algunas Ahora sí, cosas del ahí está, 259. Ahí te creo. ¿Entendés? Ahí va, Ahí por te eso. creo. Sig Raga nos decía precisamente respecto al de taller mecánico de Cultura para Todos. Venimos muy antropológicos esta temporada, ¿eh? Me parece. Nos dice, jugué tantos PJs únicos que cuando hice un humano guerrero me pareció una locura. Y le puse, es como redescubrir el helado de vainilla. Y es cierto. El guerrero humano, si nunca jugaste un guerrero humano, Es que claro. porque estabas harto de que todo el mundo sea un guerrero humano, el día que lo jugás decís, no está mal el guerrero humano. Pero bueno, es cierto que estamos, lo que se diría en inglés, malcriados por la elección. Claro, no, aparte, bueno, siempre vamos a traer a colación
La estadística. La estadística y a los vagos del Arian Del diciendo, Arian. muchachos, nos rompimos el traste para darle como 8 linajes, ascendencia y no sé cuántas clases y el 70% de ustedes, guerrero humano. Pero bueno, Los odiamos. el buen guerrero humano, nada le gana. Bueno, en el 249 precisamente nos dicen lo siguiente. Peter Bien. nos dice: una de las decisiones que más me molestaron de D&D es que los manuales traigan cada vez menos lore. Las Ajá. razas y especies Ajá. ya son simplemente un skin con 2 estadísticas y las clases / subclases son cada vez más genéricas. Totalmente de acuerdo. Limitadas a un único concepto sin mucha justificación en el folclore del setting. ¿Para qué tener un universo que fue construido a lo largo de décadas para ser lúdicamente cómodo si ni siquiera van a sacar manuales de puro lore por lo menos? Ah. Qué cosa linda el Draconomicon. Sí. Gran episodio. Claro, exacto. Es lo que Bueno, decíamos es- nosotros. ¿Por qué tus clases están totalmente segregadas del mundo? Exacto. ¿Por qué todo es tan genérico, amigo? Es todo genérico. ¿Por qué mierda hay un monje oriental Claro. en este setting donde no hay un puto lugar donde puede haber un Claro. monje oriental? ¿A Y- dónde en Baldur Gate mete un monje Shaolin? ¿Y ¿A cómo, dónde? y cómo ganan? Que el otro día nos acordábamos. ¿Cómo ganaría si en vez, o sea, vos haceme, como están haciendo algunos juegos ahora, Ujú. vos haceme un libro de reglas Sí. y después haceme un libro de setting que Ujú. incluya las clases Tal cual. y ponerle las ascendencias del setting y va a ganar mucho más en flavor Totalmente. porque nos acordábamos del Caballero Púrpura es de El Kryn, caballero púrpura de de Dragonlance. Dragonlance. Claro, y que decir, mirá, que obviamente después hubo que poner eso en todos los No, otros es settings. de creo que es de Adventures in the... Creo que es el de la Costa de la Espada. Es Sword Coast Adventures. Ahí está el caballero. Está acá, mira. Acá, tío, acá. El Purple, el Banneret. Decían. Las clases de la Costa de la Espada son... Claro, sería un tipo de... Es un tipo de guerrero, ¿no? Fighter, Martial Archetype, Swordsman. Ajá, Ah, el Banneret. Banneret es el nombre genérico si sos de. exacto. Ahí está. En Forgotten Realms, Un Forgotten. Purple Dragon. Ujú. O sea, de Caballero Dragón Púrpura. Pero el nombre genérico es Banneret. Pero fíjate cómo gana en Es mucho más interesante ser eso, boludo. Claro. Sí, en eso totalmente de acuerdo. sí, es así. Después, bueno, Mikli, el Cuchín, nos dice: otro juego en japonés, que no sé cómo lo jugué tanto porque no entendí un carajo, era uno táctico de Mazinger Z. Lo jugué Mirá. demasiado y jamás entendí nada. Sí, Wow. era uno que era como Front Tactics. Mission, un Final Fantasy Claro. Tactics. Pero Eran con, todos con mechas los mechas de Mazinger. Ah, Ya, muy hubo copado. muchísimos de esos. Yo me acuerdo que Mirá. jugábamos uno que era el delegado, quemados, Ajá. que era con los mechas de cosas, estaba Ultraman, estaban todos esos. Sí. Estaba buenísimo el Qué juego. bueno Todo en eso. japonés, no se entendía un Posta, choto, qué pero bueno eran eso. juegazos. Y te digo que un pibe de 8 años que no entendía una goma lo pueda jugar entero. Yo me acuerdo que el primer RPG táctico que jugué en mi vida, que de ahí más me enamoré mal, era uno de Nipponichi. Ajá. Pero yo obviamente no sabía ni qué era Nipponichi. Años antes de jugar un Disgaea, qué sé yo, Claro. que después supe que se llamaba Rhapsody. El Rhapsody. El Rhapsody, a Musical Adventure. Pero lo tenía en Sí, sí, sí. japonés. Y también era una cuestión de, bueno, esta es la Este- opción que este pega, hace esta es la esto, opción que. Esta creo que cura. Claro, A listo. la primera que le quería tirar. Bueno, a mí me pasó el de Yu Yu Hakusho. Ajá. Está buenísimo, que era un juego que vos. Las peleas eran como que vos elegías opciones y después, en lugar de hacer ir y pegarle, te mostraba toda una animación re elaborada. Buenísimo estaba. Y era todo en japonés, qué sé yo, Claro. qué le hacía, no sé, yo tocaba. Pero bueno, eso es el 249. Y del Bien. 250, Digo, tenemos creo que algo. hay un comentario, sí. Que dice: la calidad de sonido está muy bien, pero al sonar solo en estéreo, uno en cada lado, es un poco cómodo en Auri. Sí, eso fue algo que pasó con ese. No sé por qué, porque cuando hacemos en estéreo salimos en un solo canal. Lo cual no entiendo por qué haría una cosa así. In stereo A veces were hay available. misterios. Hoy debería escucharse bien. Hoy creo que hemos logrado la calidad. Cada vez que digo esto se caga, así que toco madera. Pero O por creo lo que menos hoy con un prensado estoy de. usando. Sí, el MDF este. Es como decía, cada vez que me va mal pienso que porque dije toqué madera y estaba tocando un MDF. Estamos usando el lente que queríamos, tenemos el desenfoque que queremos de fondo, estamos con los dos micrófonos que no los vi casi pisarse en todo el programa, deberíamos sonar claro los dos, debería verse bien, este debería ser el setup definitivo, Vamos. casi, al menos.
Y acá hasta Lo que, ideal sería, hasta que se acabe lo ideal Rollcast. sería que haya 2 micrófonos iguales. Estos son ligeramente distintos, pero bueno, casi. Próximamente. Ya veremos. Así que bueno, nada, eso fue todo. Espero que les haya Todo lo que resultado tenemos. interesante. Y si no, acaban de pasar 1 minuto 40. 1 hora y ja, pico de de su escuchar vida le hemos rantear quitado. sobre colonialismo, conquista y las aristas de la humanidad como raza jugable. La corrupción del mundo. La como corrupción decía la del mundo. Lázaro. Es lo que siempre suelo poner, ¿eh? Claro. Y la corrupción del mundo. Pero bueno, así que esto ha sido todo por esta semana. Nos estaremos viendo la próxima con un episodio. Tenemos una grilla interesante que se viene. Hay un par de cosas interesantes. Que iba a ser el episodio de hoy, pero en base a lo que. Un par de reviews copados. Claro, pero como pasó lo del 12 de octubre, o sea, como pasó el 12 de octubre y como me enojé con Feral por otro motivo, dije, ¿sabes qué? Culpa tuya, el episodio que viene, porque soy español, el episodio que viene va a ser de esto. Igual está bien porque, digamos, tiene más relevancia No, ahora, por supuesto. ahora cerquita. De hecho, nos dimos cuenta y dijimos, che, tenemos esto y hace rato que no hacemos uno sobre revisionismo y sobre historiografía en general, así que teníamos ganas de hacerlo. Es lo más parecido a un episodio de Lorecast, pero basado en hechos reales. Lorcas de la vida real. Exactamente. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con más programas. Hasta ese entonces, yo soy Juan. Yo soy Augusto, gracias. Y esto fue Rollcast.